les hablaremos acerca del contenido del libro de historia de quinto grado. Trabajamos con el bloque 1 llamado Los primeros años de vida independiente. Los integrantes son Ana Ortiz, Rina Ag, Kevin Castellanos, Efrén Aque y Diego Simón. El primer tema es el panorama del periodo. En él se menciona que en 1821 México proclamó su independencia de España. De igual manera, dice que en cuarto grado estudiamos los antecedentes y el desarrollo de dicho proceso. En él se conocerán las consecuencias inmediatas, especialmente los problemas que tuvo el país durante la primera mitad del siglo XX. En este periodo hubo numerosos conflictos políticos que produjeron hechos violentos, que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable, y por ello, entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes, y como resultado se vio afectada la economía, la inseguridad y el descontento social, causando rebeliones entre pueblos indígenas. México al término de la Guerra de Independencia. La consumación de la independencia puso fin a un largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato, considerando la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron en relación con las últimas décadas del periodo virreinal. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para un nuevo país. La independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía institucional. Esto significaba que debía de haber un rey, pero éste no gobernaría según sus deseos, sino con una base a una constitución. Según el Plan de Iguala, el trono de México debía de ser ocupado por un príncipe español. De este modo se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Los intereses extranjeros y reconocimiento de México. En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero este no fue así en los inicios de su vida independiente. Por el contrario, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como un país soberano y respetaran sus derechos. Tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. No obstante, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y vender sus mercancías. Un vecino en expansión, la separación en Texas. Al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante. Año con año cruzaban la frontera miles de estadounidenses
que se instalaban de forma ilegal en aquel territorio sin que el gobierno pudiera impedirlo. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas, y muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. El gobierno mexicano no tenía recursos para financiar una nueva campaña militar contra los separatistas. Finalmente, los tejanos declararon su independencia y formaron una república, pero en 1845 Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. La guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo, propuso a México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. A pesar de esta amenaza, los grupos políticos mexicanos no suspendieron sus disputas, pues al contrario, siguieron enfrentando entre sí. En tales circunstancias resultaba muy difícil afrontar con éxito a un enemigo mejor preparado para la guerra. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a otras propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o el reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. Temas para analizar y reflexionar. Por culpa de un pastelero. Después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y sus negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos sociales y políticos. En ocasiones, los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Las empresas y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Los caminos y los bandidos. En el siglo XIX, la mayoría de estas personas viajaba poco. Si acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano e incluso en las espaldas de cargadores indígenas. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.